refuerzo para el ICFES. Vamos a trabajar un refuerzo para el ICFES los días miércoles, empezando en la próxima clase. En la próxima, el miércoles que viene estaríamos el 24. De todas maneras, yo les estaré avisando. Ese día, ¿qué clase tienen ustedes los miércoles? A las 2 de la tarde, ¿qué clase tienen? ¿Alguien me colabora con ese horario de ustedes? ¿Con usted, profe? Los miércoles. Sí. Pero no esta semana, sino la que viene arriba. Recuerden que son semanas alternas. Ah, tenemos inglés, profe. Inglés. Sí. Miércoles, inglés. ¿Y están trabajando algo en inglés como refuerzo o algo así? Estamos trabajando con una guía, profe. Ajá. Bueno, entonces ahí me tocará decirle a la seño María Elvira, si me puede ceder algún espacio para organizar unas actividades de simulacro de pruebas con ustedes y con el otro 11. Vamos a mirar si se puede. Si no, nos tocará organizar un sábado, no sé, ahí lo miraremos en el transcurso de esta semana. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar haciendo una comparación. Un momentico voy a compartir, a comenzar haciendo una comparación entre las últimas 3 leyes que veíamos, de las cuales les coloqué la actividad número 2 que ustedes entregaron el viernes pasado. En ese sentido, nosotros deberíamos retomar el principio de estas 3 primeras leyes que estamos viendo, las leyes de los gases. Hayamos hablado de la ley de Boyle, hayamos hablado de la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles Gay-Lussac, y dejábamos en el escenario algunas fundamentaciones de la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? ¿Qué hemos visto de la ley de Boyle? Recuerden que en esta ley de Boyle establecimos que la relación era inversamente proporcional. Voy a ampliar aquí un poquitín. Por eso encontramos que en esta gráfica me dicen que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 con respecto al volumen 2, ¿cierto? Siempre y cuando la temperatura aquí, mira, permanece constante. Precisamente en la guía número 2, algunos establecieron que la magnitud constante era otra, por eso les hacía la observación, que la magnitud constante era incorrecta. Eso me dice la teoría, pero en un gráfico, por ejemplo, como el que tenemos aquí al ladito, me dice lo siguiente, para recordar eso, que fue lo último que veíamos en la semana anterior. Si en el esquema número 1, el de la izquierda, tenemos 2 magnitudes que vendrían siendo la presión 1, que es la fuerza que se ejerce sobre esta parte gris, lo que llamábamos nosotros émbolo de una atmósfera, y el volumen, todo lo verde que tenemos aquí, que oscila en 1.5 litros. ¿Qué sucedería si yo duplico la presión? Me están diciendo con el número y también me están diciendo con las flechas azules. Aquí había una atmósfera, pero si yo hago más fuerza, y esa fuerza es el doble de la inicial, porque 2 es el doble de 1, vamos a encontrar que matemáticamente la presión al aumentar hace que el volumen disminuya a la mitad. La mitad de 1.5, pues 0.75. Si aplicamos, si aplicamos esta expresión que tenemos aquí, donde me relaciona inversamente proporcional la presión con respecto al volumen. Ley de Boyle, hablábamos de lo que sucedía con los pulmones, hablábamos de lo que sucedía al frenar una bicicleta, una moto o un carro, ¿verdad? Aumento la fuerza, hago presión sobre, si es una moto, sobre el freno de pie o incluso con el de las manos en la bicicleta, hago presión, aumento. Eso me indica que el volumen va a disminuir tanto como hayamos aumentado la presión. Eso me dice la ley de Boyle. Si la temperatura es constante, me lo están diciendo acá en el gráfico de la derecha. Pero también decíamos, bueno, si la temperatura no es constante, sino lo que es constante es la presión,
ya estaríamos en el escenario de la ley de Charles-Gay-Lussac, en donde el volumen es directamente proporcional con la temperatura si las presiones en ley de Charles son, digámoslo así, constantes. Ley de Charles, aunque aquí, mira lo que encuentro, estoy leyendo un documento de internet. Si el volumen de la masa de un gas permanece constante, Charles no me habla de que el volumen sea constante. Charles me dice que el volumen es directamente proporcional con la temperatura. Si leemos ley de Gay-Lussac, que es la que vamos a terminar de explicar hoy, dice que para una masa dada de un gas, el volumen que ocupa es proporcional a su temperatura. Esto está invertido. Lo que es ley de Gay-Lussac me lo están trabajando acá, y lo que es de ley Charles me lo están trabajando acá. Bueno, eso sucede de internet, por eso no hay que creerle siempre a lo que me dice internet. Mira lo que me están diciendo acá, mire, ley de Charles. En la ley de Charles me dice que el volumen es directamente proporcional a las temperaturas. Volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1, o al revés, temperatura 1 por volumen 2. Eso me lo dice Charles Gay-Lussac. Pero la olla a presión, vamos a buscarla aquí nuevamente. Vamos a buscar aquí nuevamente en imágenes. Estamos comenzando, para no empezar así de una, haciendo ejercicios ni mirando gráficas. ¿Cómo funciona? ¿Por qué escuchamos lo que escuchamos cuando aparentemente, creo que vamos a mostrar mostramos esta gráfica? Si tenemos de agua y también combinamos con otras cosas, el recipiente herméticamente cerrado bajo el efecto de la temperatura y con la válvula de control que precisamente me va a equilibrar la presión interna con respecto a la presión externa, que esa presión interna va a aumentar mientras más temperatura sea sometida sobre el sistema. Si yo apago el fogón, pues esto empezará a disminuir, la presión empieza a disminuir si disminuyo la temperatura. ¿Ven? Entonces, en ese sentido, me lo están mostrando acá de otra manera. Me hablan de que si la temperatura me genera, como diría la señora Carmencita, actúa sobre las paredes de esta olla, que debe ser metálica, para que ese calor por convección pase al agua y del agua a las cosas que están dentro de ese recipiente. Si hay garbanzo, si es frijol, etcétera, llegará un momento en que el agua empiece a evaporarse. Al evaporarse el agua, esas partículas entran en, digámoslo así, en colisión entre sí contra las paredes. Eso me va aumentando la presión, y cuando la presión es tan alta, ese golpeteo de las moléculas empieza a levantar la válvula para equilibrarme esa presión. Si esto está mal colocado, o esto está mal cerrado, o está dañado, esa presión seguirá aumentando, que llegará un momento en que este sistema explota, ¿verdad? Entonces diremos lo siguiente: en esa ley, que es la ley de Gay-Lussac, solito, ¿verdad? Es la que vamos a ver, la que vamos a terminar de ver hoy, ley de Gay-Lussac. También la podemos encontrar con el nombre de relación entre presión y temperatura. Él proponía que la presión es directamente proporcional con la temperatura, pero hay una condición. La condición es que el volumen sea constante. En Gay-Lussac, el volumen es constante. Si el volumen es constante, a esta ley o a ese proceso le llamaremos ISO. Según física, ISO es constante, y para relacionarlo con volumen
Si lo encontramos volumétrico, perfecto. Ahí sabemos que el volumen es constante, isovolumétrico. Pero usualmente no me la colocan así, sino me colocan sinónimos. Al isovolumétrico le podemos llamar también, en física sé que van a hablar de procesos adiabáticos, procesos diabáticos, bueno, eso lo trabajarán con la señora Carmen. Isocórico, le llamamos también a ese proceso. Estas pizarras ya se las compartí, les compartí el link en el chat de la reunión y también se las compartí a través del correo que usted me compartió. Presión directa a temperatura siempre y cuando el volumen sea constante. ¿Qué significa esto? Si hay dos momentos, siempre en estas leyes van a haber dos momentos hasta ahora. Si hay dos momentos, la olla a presión antes de la primera media hora y después de media hora, ni las presiones ni las temperaturas van a ser las mismas, ¿verdad? Entonces, Gay-Lussac me decía, la presión 1 con respecto a la presión 2 cambia en el mismo sentido en que lo hará la temperatura, ¿cierto? La temperatura del momento 1 o la inicial con respecto a la temperatura del momento 2 o final. Eso quiere decir que dada una situación podamos encontrar la presión inicial, ahorita resolvemos un ejercicio, la temperatura final, recuerde que T acá es temperatura, no tiempo. Yo la puedo despejar que allí, si me piden presión inicial, en este término, la presión final está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Entonces debería ser presión 2 por temperatura 1, que está en el otro término, sobre, entonces está multiplicando, ponerle punto bien, sobre una temperatura 2. Fíjate que las temperaturas dividen, luego entonces se cancelan las unidades. Si me piden, por ejemplo, temperatura final, que estaría en este término, o si usted lo prefiere despejarlo de acá, pues va a dar lo mismo. Temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 que está multiplicando, ¿sí? Pasa para acá a dividir. Mentira, profe. Esto que está dividiendo pasa para acá a multiplicar, ¿cierto? Temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1, ¿cierto? Y si, por ejemplo, nos piden presión 1 o inicial, ya la pedimos. Presión 2, ya la pedimos. Vamos a colocar ese 2 bien para evitar confusión. Presión 2 o final estaría aquí. Temperatura 2 que divide pasa para acá a multiplicar. Presión 1 por una temperatura 2 o final ¿sobre quién? Si estoy despejando aquí presión 2, pues sobre temperatura 1. Una nueva fórmula, como dirían los matemáticos, si despejamos de aquí, que es la expresión de la fórmula de esa ley. Nos haría falta revisar qué pasa si nos preguntan. Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi amigo. Faltaría que miráramos si nos preguntan. Un momentico, que aquí está la clavija del audio como teniendo problemas. ¿Ustedes se escuchan bien ahí o hay algún sonido al fondo? ¿Se escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Ok. Si nos piden, fíjate, si nos piden presión 2, nos quedaría de esta manera. Nos hace falta vincular aquí la temperatura 1. Sería la última fórmula que vamos a despejar. Una temperatura 1 o inicial, mírenla aquí. Temperatura 2 está dividiendo, pasa para acá a multiplicar. Presión 1
por temperatura 2 por, ya le voy a colocar ahí el puntico, por ¿sobre quién? Presión 2. Eso si la matemática me dice, bueno, calcule, pero si no me dice calcule, sino que me da una tabla como esta, que vamos a hacer aquí. Supongamos, me dice esta tabla. Me da una tabla con 3 valores, para no ser tan cansón. Sabemos que es esa ley porque me hablan de presión y me hablan de temperatura. Entonces me dan 3 valores. O al menos me dicen que la parte de arriba horizontal es presión y la parte inferior es temperatura. Me dicen que la presión 1 inicia en 10, la presión 2 no me la dan, pero la presión final es de 160. 160. ¿Qué notamos? Que la presión va en aumento, ¿verdad? Ahorita miramos qué número debe ir ahí en el intermedio. Y en temperatura, que sería toda esta franja de aquí, temperatura, me dicen que es 64, no más. No me dan más nada. Me dicen que complete la tabla. Ahorita lo hacemos. Y me dicen que grafique. Ahorita confirmamos en internet que gráfica es ley de Gay-Lussac. Que grafique. Bueno, ¿qué debo observar? Debo observar lo siguiente, que como la presión va en aumento, la temperatura también tiene que ir en aumento porque la relación es directamente proporcional. Si es directamente proporcional, si una aumenta, la otra también, o si una disminuye, la otra también debería disminuir. Entonces yo analizo aquí lo siguiente. Matemáticamente, aquí hay un 10. ¿Qué número debe ir en el intermedio que multiplicado por esa proporción matemática me dé 160? Entonces yo empiezo a jugar con la matemática. Si yo multiplico 10 por 2, me daría 20, ¿verdad? 10 por 2, 20. Pero 20 por 2 no me va a dar 160. Me daría 40. No me sirve el 20. O sea, no me sirve el duplo, porque 20 es el duplo de 10. Y el triple, 10 por 3, 30. Y 30 por 3, 90. No me sirve el triple porque aquí me da 160. Sigo subiendo. Si no me sirve el triple, pruebo con el cuádruple. 10 por 4, 40. Y 40 por 4, ese sí me sirve, profe. Porque 40 por 4 me da 160. O sea que aquí debe ir 40. Entonces yo digo, se cuadriplica. O es el cuádruple, si le quieres decir. A ver si me alcanza la palabra. Sí. Es el cuádruple. Si la presión es el cuádruple, entonces la temperatura también es el cuádruple porque la relación es inversamente proporcional. Ahorita aquí, para estos valores intermedios que no me los dan, voy a buscar un número que multiplicado por 4 me dé 64, o divido 64 entre 4, ¿cuánto me daría? En la calculadora, a ver. 64 entre 4, 16. Y 16 entre 4, 4. Entonces, fíjate que aquí dijimos, si la presión se cuadruplica o aumenta, cuadruplicándose, la temperatura también lo hace. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Listo, ya salió este punto. Y yo no tuve que usar ninguna de estas fórmulas, profe. No es necesario. No es necesario porque en la gráfica no te dicen calcule la temperatura final, ni la presión final, ni nada de eso. Simplemente te da
una tabla para que la completes y la grafiques. Ya salimos del complete. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Hola. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a graficar en un plano cartesiano la presión con respecto a la temperatura. ¿Cierto? Para hacerlo un poquito mejor, vamos a hacerlo en otra hojita. Presión con respecto a temperatura. En un plano cartesiano sencillo, ubicamos en el eje X, que sería este, con respecto al eje Y, que es el dependiente. Si en la olla a presión, voy a volver a la gráfica que mostrábamos, si en la olla a presión no hay el punto crítico de temperatura, esto cambia, no pasa nada. Seguirá la olla ahí con lo que supuestamente íbamos a cocinar y no pasa nada. Pero si yo enciendo el fogoncito, a los 5 minutos ya la temperatura no es la misma. A los 10 tampoco. A los 40 minutos sí que menos. Y a la hora sí será que menos. Entonces, ¿quién depende de quién? Para que la presión aumente, yo tengo que modificar temperatura. Entonces, la temperatura va en el eje de las X, que es la magnitud independiente, mientras que en el eje de la Y va la presión. Y ubico 3 valores para temperatura y ubico 3 valores para la presión. Y esos valores van a salir de lo que me dice la tabla. La primera temperatura es 4, la segunda 16 y 64. Bueno, 4, 16, 64. Va aumentando si me muevo de izquierda a derecha. Si me muevo de izquierda a derecha aumenta. Si lo hago al revés, disminuye. Y ubicamos aquí entonces los valores de presión, que serían 10, 40 y 160. 10, 40 y 160. Como la relación es directamente proporcional, miren, matemáticas me dice que esa figura tiene que darme una línea recta que no pase por el punto de origen, porque presión cero, temperatura cero no existe para estos procesos, siendo ahí temperatura y siendo aquí presión. Bueno, eso que sabemos de matemáticas, que las relaciones son directas, me va a dar siempre la misma gráfica. El problema es cuando es inversa. Voy a tratar de ubicar aquí la mínima temperatura con la mínima presión, o al revés, la máxima temperatura pues con la máxima presión debería darme aquí. Voy a ubicarlo aquí con negro. Entonces esto más o menos me debería dar aquí 10,4, 10,4, 40,16, 40,16, asumimos aquí más o menos 40,16, y la última parejita, máximo con máximo, 160, más o menos por aquí, con 64. 160 con 64. Vamos a ahorrar aquí un poquito. Y tratamos de unir, vamos a unir esos 3 puntos en una línea recta. ¿Cierto? Me voy a ir a internet. De pronto el profe se equivoca. Me está diciendo cosas malas. Entonces busco aquí gráfica, ley de Gay-Lussac. Pero aquí, gráfica de ley de Gay-Lussac. Mira. Mira la figura que me da, mira la figura que me da, mira la figura que... Vamos a ampliar esta, que es más categórica. Me sirve para lo que quiero. Míralo, voy a ampliar un
dos recipientes, cuando comenzamos y cuando finaliza. La presión cuando comenzamos, cuando finaliza. Esta gráfica previamente establecida me dice que las temperaturas aumentan porque voy a ir de izquierda a derecha. Si las temperaturas aumentan, observo que las presiones también lo hacen. La presión inicial con respecto a la presión final. Aquí había una sola llama. Aquí había una sola llama. En cambio, aquí hay dos. Por eso aquí la temperatura 2 es el duplo de la temperatura 1. Así como la presión 1 con respecto a la presión 2. Va a haber mucho más presión en el recipiente final que en el recipiente inicial. Si unimos estos dos valores con una línea, me va a dar una línea recta que no parte nunca del punto 0,0. Así la temperatura venga del punto de congelación en escala Kelvin. Aparentemente, porque recuerden que en Kelvin, como es la temperatura absoluta, no hay valores negativos. Sin embargo, aquí me dice que es menos 273.15, lo cual me indica que la temperatura es muy baja. Si la temperatura empieza a subir, la presión también. Por eso la gráfica típica de Gay-Lussac es una línea recta que una esos puntos. Punto mínimo con respecto al punto máximo. Siempre y cuando el volumen sea, mira lo que te dicen aquí, siempre y cuando el volumen sea constante. ¿Nosotros qué hicimos? Trabajamos la deducción de lo que le pasa a las presiones con respecto a lo que le pasa a las temperaturas. ¿Y por qué no comenzamos por temperatura? Porque nada más me daba un valor en temperatura. Es más fácil si yo comparo estos dos valores para deducir qué le pasa a los valores restantes. Eso sí me dan una tabla y me piden que la complete y me piden que la grafique. Pero si no es así, sino normalito me dice, determine al estilo matemático, determine la presión final de cierto gas a, un momentico, de cierto gas a 38 Kelvin cuando se triplica la temperatura. Cuando se triplica la temperatura. Voy a colocarle un otro color. La presión inicial la presión 1 es de 100 atmósferas. Te están dando todo lo que necesitas. ¿Por qué? Te están preguntando por la presión. Asumo que es la final porque te están dando la inicial. Te dicen que la temperatura inicial es 38 Kelvin y que la temperatura final aumenta. Entonces tú puedes hacer aquí varias cosas. Si te dan todos los datos, tú analizas. ¿Qué te preguntan? Presión final. Vas a hallar presión final. Pero como nos dan lo que le pasa a las temperaturas, tú vas a decirme, profe, la presión final es el triple de la presión inicial. Yo te diría sí, porque si las temperaturas se triplican, las presiones se triplican. ¿Ya? Si la presión 1 es de 100 atmósferas, mira lo que nos va a dar el análisis aquí.
Vamos a colocar bien estos valores para que quepa. Antes de hacer cualquier despeje, cualquier cosa, yo miro lo que me dice la situación. Aquí 100 atmósferas. Tú me puedes decir, profe, las presiones se triplican. Yo te diría sí. Si me dijeras, la presión 2 es el triple de la presión 1, te diría todavía mucho mejor. Porque me estás diciendo que la presión 2 siempre será mayor que la presión 1 en este ejercicio, que es muy distinto al que planteamos inicial, que simplemente fue una tabla y ya. Completamos, graficamos y se acabó. Acá no. O me puedes decir, profe, 38 por 3, 3 por 8, 24, 3 por 3, 9 y 2, 11. Eso me tiene que dar 114. 114, pero las temperaturas. Ah, ok. Si la presión 1 es de 100, ¿cuál será la presión 2? 300, que es el triple. Entonces, ojo, puedes responderlo sin hacer ningún proceso matemático, simplemente comparando los datos. Si las temperaturas se triplican, las presiones se triplican. Si te dan un valor de presión, como en este caso que es 100, la presión 1, la presión 2 va a ser 100 por 3, 300. ¿Verdad? Si le metes matemática al cuento, dice, pero es que la fórmula me dice que la presión 1 es o cambia con respecto a la presión 2, como lo hacen las temperaturas. Eso no tienes por qué aprendértelo, yo te lo voy a dar. Profe, no me gusta así. Bueno, trabajémosla como habíamos dicho en anteriores ocasiones. Presión 1 por temperatura 2, como es directo, es igual a la presión 2 por temperatura 1. Nos piden presión 2. Mire que ya la habíamos despejado. Presión 2, mírela aquí. Presión 1 por temperatura 2, vamos a ver si es verdad. Presión 2. Presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre ¿quién? Temperatura 1. Despejamos, ya lo hicimos. Ahora, como dicen los matemáticos, reemplazo según los datos que me da el ejercicio. Presión 1, 100 atmósferas. ATM por, ¿cuál es la temperatura 2? Si la temperatura 1 es de 38, ¿cuál será la temperatura 2? Pues multiplico 38 por 3, que nos haya dado ¿cuánto? 3 por 8, 24, 3 por 3, 9 y 2, 11, 114. 114, ayúdenme con la calculadora, si me equivoco, corregimos, no pasa nada. Kelvin. Eso es temperatura 2 porque es el triple de 38 sobre la temperatura 1 y la temperatura 1 es 38. Kelvin. Como los Kelvin multiplican y dividen, entonces los cancelamos. ¿Cuánto me da eso en la calculadora? Más o menos. Jovencitos, ¿cuánto me da en la calculadora? 300, profe. Nos da 300. ¿Sí viste? Cuando no creemos en el análisis que hicimos, sino que creo lo que me dice la calculadora, mira todo lo que tuvimos que hacer, despejo, cancelo, multiplico, divido para darme 300. En cambio, que habíamos dicho, las presiones se triplican porque así me lo está diciendo la situación, que las temperaturas se triplican. Y dijimos, la presión 2 es mayor que la presión 1, así como la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Vamos a ver si es verdad. Presión 1, ¿cuánto costaba? 100. Presión 2, ¿cuánto cuesta? 300, que es el triple. Temperatura 1,
costaba 38, temperatura 2, 114. Entonces, si las presiones aumentan, las temperaturas también lo hacen. Y si intentamos graficar esto, pues nos va a dar precisamente la misma figura que nos dio aquí. Una figura de línea recta que no pase nunca por el punto 0, 0. Entonces tú lo puedes hacer de varias maneras. O te vas por la matemática o te vas por el análisis y fíjate que la respuesta nos dio exactamente igual. Usted lo puede hacer por la forma en la que usted quiera. Incluso, mira, puedes variar la fórmula original si quieres. No pasa nada. Si lo haces de manera fraccionada o si lo haces de manera directa, como quieras hacerlo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Andrés Felipe, ya terminamos, Andrés. ¿Qué pasó? Andresito, No, ya profe, terminamos. ninguna. Ya terminamos, Andresito. 2:40 y 1. Bueno, entonces, para la clase del día miércoles a primera hora, esta semana, porque en la otra estamos de química, estamos libres, entonces yo voy a mirar cómo hago con la señora María Elvira que me regale ese espacio para unir grupo 11A y 11B y trabajamos algo de predictor. Para el día miércoles quiero que se consulten o que lean sobre esta ley que les voy a colocar aquí. Vamos a trabajar la ley combinada. Lo que puedas leer de eso. Esa es la ley que vamos a mirar el día martes. Ley combinada. Bueno, dejamos allí para no quitarles más tiempo. Sé que tienen clase y yo también tengo con el grado 10º ahorita. Que Dios me los bendiga. Sigan cuidándose, por favor. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Que estén bien. Cuídense, por favor.